Pero bueno, seguimos en Colosenses y hoy vamos a llegar hasta el capítulo 2, 7, primero Dios. Y ha sido muy interesante pues detenerse y repasar y leer y ver el propósito que Dios tiene inspirando a Pablo para escribir a las iglesias este texto de Colosenses, pues que es muy valioso porque el centro es Jesucristo, ¿verdad? El centro es Jesucristo y no solo porque es el acepto de parte de Dios, porque es la imagen de Dios, ¿verdad? Es el originador de toda la creación. Dios lo dio como cabeza de la iglesia. En Él tenemos redención. Él es el Señor. Dice para que en todo tenga Él la preeminencia. Y aquí es donde está esta parte que habíamos dicho que es un misterio. Es algo que Dios se había guardado, había estado oculto por todas las edades desde la creación. Había estado oculto. La palabra misterio, habíamos dicho que significa ocultar cuidadosamente o escondido cuidadosamente. Estas verdades que Pablo está revelando a la iglesia no son verdades. Cuando hoy leemos estos textos, no son nueva revelación, ¿sí? No estoy hablando de nueva información, nueva revelación, sino es algo que ya estaba escrito. En el Antiguo Testamento estaba escrito, pero estaba escrito oculto, como sombra, dice Hebreos, ¿no? Es oculto, está velado. Hoy nosotros, cuando leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que ya estaba escrito allá, ¿verdad? Que ya estaba anunciado, que ya estaba profetizado, que ya estaban anunciadas estas cosas. Pero ahora que Pablo las escribe en las cartas, que es palabra de Dios inspirada, que ahora Pablo las escribe a las iglesias y nosotros tenemos oportunidad de leer esa revelación a través de Pablo, nos damos cuenta de este misterio. Es un misterio que había estado oculto, pero dice, ahora es manifestado a los santos, no al mundo entero. El mundo entero sigue creyendo mentiras. El mundo sin Dios sigue creyendo mentiras. Se va por los reflectores y por los engaños y por profecías falsas y por las mentiras del que es el Señor de este sistema mundano. Pero el misterio oculto, escondido cuidadosamente, es revelado a los creyentes, es revelado a los santos. Y cada vez que nosotros abrimos las Escrituras y leemos y estudiamos estos textos, como el de Colosenses, Dios nos ilumina, Dios nos da a entender ese misterio oculto. Vamos a seguir viendo de qué es ese misterio. Habíamos hablado de dos palabras. Una era ministerio, que Pablo dice, a mí me ha dado Dios la administración de esta palabra. Pablo es siervo para proclamar el buen mensaje, predicarla en toda la creación, administrar esta información dada por Dios, anunciarla completamente. Y tiene dos aspectos este ministerio de Pablo. Estoy repasando un poquito lo que habíamos estudiado antes. El primero es las aflicciones propias de un ministerio como este. ¿Sí? Pablo escribe desde la cárcel, ¿sí? En su cuerpo él padece. Hablamos en 2 Corintios de todos los padecimientos que él tuvo, de los azotes, naufragios, hambres, persecución, apedreado, pero dice, yo me gozo porque este mensaje lo están entendiendo. Este mensaje que escribo y que predico a grupos o a iglesias, a grupos de creyentes, me gozo porque lo están entendiendo. Están entendiendo el misterio que estaba oculto, Dios se los está iluminando. Es como dolores de parto, habíamos visto en Gálatas, que se alegran porque Cristo está siendo formado en el creyente, ¿verdad? Y Él cumple en su cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo. Habíamos visto que es ser como Cristo,
morir a uno mismo, y el amor supremo es dar su vida por otros, a pesar de que los otros no me amen, siendo recíprocos a ese amor. Yo me estoy dispuesto a gastar lo mío, no buscándolos a ustedes, ni más bien no buscando lo de ustedes, sino buscándolos a ustedes para que agarren y aprendan, sean instruidos en este mensaje. Pablo, estoy diciendo lo que Pablo está manifestando acerca de el gozo que él tiene de dar a conocer este mensaje, este misterio que está siendo manifestado a los creyentes. Vamos a leer ahí en Colosenses, del versículo 1:24 hasta el 2:7. Esta sección me gusta mucho, es bien interesante. 1:24 al 2:7. ¿Ya lo tienen? Lo voy a leer, por favor síganlo. Dice Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, un misterio manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Ven que repite misterio, conocer el misterio. 3. A quien están escondidos, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como lo habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hasta ahí la lectura. Pablo dice que él, con el poder que le da el Señor, la gracia del Señor, que él se da cuenta que actúa poderosamente en él, porque no soy yo, sino Cristo en mí, dice: yo voy a anunciar a todo hombre, voy a amonestar a todo hombre y voy a enseñar a todo hombre, ¿sí? Dando a entender que, como dice justamente Víctor, a quien se me atraviese, si hay alguna oportunidad, yo no me voy a quedar callado. Si hay alguien que está listo para escuchar, ya sea un inconverso que necesita escuchar las buenas noticias desde cero, pues, ya sea gentil, que no tiene antecedentes de los judíos, no sabe quién es Abraham, no sabe quién es Jacob, o si es gentil, perdón, quiero decir, o si es judío, él tiene sus métodos para acercarse y llegar a hablarles acerca de Jesucristo como Salvador. Y si es una iglesia, si es un creyente, él entonces también dice: yo voy a amonestar y enseñar, a instruir al que tenga oídos para oír, para presentarlo perfecto, como una persona perfecta, madura, delante de Dios. Ese es su ministerio, esa es su misión de vida, esa es su misión en la vida. ¿Se oye o tiene algún problema con el audio? ¿En el Zoom se oía mal?
A ver si no se oye mucho aquí. ¿No se vicia? Bueno, en el 1.27 que nos compartió Joshua, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aquí quiero hacer énfasis en dos cosas. Este misterio, como también decía Víctor, es como un baúl del tesoro, ¿verdad? Como llevaban los barcos en la antigüedad, llevando monedas o lingotes de oro, aquellos que se hundieron en el mar y salen los buzos a buscar el baúl del tesoro. Nosotros tenemos un baúl en la casa, pero está lleno de luces navideñas. Ahí en la entrada está el baúl, ¿sí? Hace un baúl del tesoro, pero tiene ahí todos los tiliches de Navidad. La imagen que Pablo nos está diciendo de este misterio, ¿sí? De esta información, de esto que él está anunciando, la palabra de Dios anunciada, en este misterio que tú debes de conocer, dice, está lleno de riquezas. Y 3 veces, en el 1.27 que ya leímos, dice, a quienes Dios, es decir, a ti creyente, santo, cristiano, quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. A ti te quiere dar a conocer, a ti y a mí, las riquezas de este misterio. Eso dice el 1.27, riquezas de este misterio. Dios te lo quiere dar a conocer. En el 2.2, si le dan la vuelta ahí, cuando habla de esta unidad de amor que nos compartió Oscar, dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Ahora habla de riquezas, de alcanzar las riquezas en pleno entendimiento, ¿sí? Es decir, masticarlas, escucharlas, masticarlas, apreciarlas, y que Dios nos golpee con su entendimiento, con la iluminación de la información que Pablo nos está dando. ¿Hasta aquí voy bien? ¿Sí? Este misterio está lleno de riquezas para que tú y yo las entendamos, ¿sí? Y en el 2.3, hablando de Jesucristo, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y dice la palabra tesoros, riquezas y tesoros. El primer tesoro del 1.27 también es le llama la esperanza de gloria que tiene el creyente, ¿sí? Una de las primeras cosas que nos damos cuenta cuando apreciamos lo que Dios nos habla como creyentes en tu posición en Cristo, es lo que tú eres en Cristo y lo que Él es para nosotros, ¿sí? Cristo en vosotros es la esperanza de gloria del creyente. Cristo en vosotros. Habíamos hablado de Juan 15, de esta doble unión, ¿sí? De la vid y los pámpanos. ¿Se acuerdan la doble unión? ¿Cuál es? ¿Sí? Es yo en Él, ¿sí? Yo en Él y Él en mí. Esto lo dice Juan 15, ¿sí? La rama o la rama en el tronco principal, yo en Él, esa es mi posición en Cristo, así Dios me ve, así estoy ahí. Pero la otra parte es Él en mí, ¿sí? Que es la vida del tronco en la vida de la rama que produce el fruto. Esta doble posición o esta doble relación es lo mismo que está diciendo Pablo. En Juan 15 dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Permanecer en mí y yo en vosotros. Y Pablo dice, la esperanza de gloria es Cristo en vosotros. ¿Te das cuenta de eso? Eso no se había visto en el Antiguo Testamento para nada. Es un misterio que estaba revelado, es un misterio que estaba oculto y que ahora tú, como nacido de nuevo, como santo, miembro de la familia de Dios, Dios te dice, ve este tesoro. Cristo está en ti, Cristo en ti.
lo más que conocían en el Antiguo Testamento acerca de Dios en las personas era el Espíritu Santo que venía como tipo Sansón, ¿verdad? Que venía y se llenaba de fuerza. ¿Mané? Venía, actuaba y luego se iba. Y era, ¿cómo le podemos decir? Una presencia temporal del Espíritu Santo, ¿verdad? Que estaba un tiempo para alguna misión, alguna situación en particular y lo dejaba, sí, como una manifestación. Pero ahora, al creyente, al que ha nacido de nuevo, el tesoro revelado es Cristo en ti, Cristo en mí. Este que es imagen de Dios, el Hijo de Dios, que es imagen de Dios, que es el primogénito de la creación, que origina la creación, que es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Ahora está en ti y está en mí. Y esa es la esperanza de gloria. Tener esperanza de algo nos mantiene con aliento, ¿sí? Tener la esperanza de algo nos mantiene con aliento. Piensen en una persona a lo mejor que está con alguna enfermedad muy fuerte, un cáncer o alguna otra cosa muy, muy complicada en el cuerpo, y el doctor, la persona que ha revisado el cuerpo, hecho un diagnóstico, evaluado, puedo decir, ¿sabe qué? Quizá lo dice a los parientes, ¿no? Es una información, una noticia muy pesada decir, es una enfermedad terminal, pues ya no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, ¿sí? Y quitarle la esperanza de vida a una persona que escucha esa información es un golpe muy fuerte. Claro, en el contexto de los doctores y Dios, Dios es el que tiene la última palabra, pero cuando una persona pierde la esperanza de recuperar su salud, es un golpe muy fuerte al ánimo, ¿verdad? Y de la misma manera, al revés, que estás en la situación de enfermedad muy grave, pero el doctor te dice, ¿sabe qué? Tiene un 80% de posibilidad de recuperación. ¿Qué te dice eso? ¿O cuál es tu respuesta a esa información? Es muy buena, te da un golpe de ánimo. Ese es mi punto. ¿Sí? Que cuando no hay esperanza, o cuando alguien te dice no hay esperanza, el golpe del ánimo es muy fuerte. Te derrumbas, te tiras, te caes anímicamente. Y por el contrario, cuando te dice, mira, sí vamos a salir, hay esta solución, va a pasar esto, ¿en cuánto tiempo? Te da un golpe de ánimo muy fuerte. ¿Sí? Tener esperanza de algo nos mantiene con aliento, cambia nuestra mente, cambia nuestra actitud, nos mantiene vivos, nos mantiene con una razón para levantarnos en la mañana, nos mantiene activos, nos impulsa a levantarnos de la cama. ¿Ustedes han escuchado la historia o han escuchado de hablar de Viktor Frankl? Viktor Frankl. Frankl. Frankl con KL al final. Ajá. Que es un sobreviviente del Holocausto nazi, escritor, murió en 1977, pero él nació en 1905 en Viena, Austria. Ahí estudió psicología, pero justamente a los 37 años le tocó la invasión y el movimiento nazi, ¿sí? Y en 1942, a los 37 años, fue deportado como familia judía, como de ascendencia judía, y pasó por cuatro lugares diferentes de concentración. Pasó por este lugar famoso que es Auschwitz. Ajá. Y salió vivo después de 3 años de estar ahí y viendo a sus papás muertos. O sea, mataron a sus papás, mataron a su hermano, mataron a su esposa esperando un bebé, y entonces él se empieza a abrumar y llenar de pensamientos y crisis y de estas cosas que nos vienen a la cabeza a los seres humanos, ¿no? De que ¿qué va a pasar? ¿Voy a sobrevivir? ¿Me voy a morir? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Y él empieza su teoría o su postulado que después escribe saliendo en 1945, sobrevive a los campos de concentración nazi
se da la tarea de estudiar estas cosas, pues, qué fue lo que le motivó. Y él dice que el mayor motivador que él tuvo, o que él encontró para sobreponerse al hambre, a la persecución, a las burlas, a los azotes, al aislamiento, al frío, a todo lo que pueden pasar, a la pérdida de la esperanza, ¿verdad? Que ves que todos los que pasan por ahí terminan, perdón, pero como jabón, o en el horno, ¿verdad? En cenizas. Él dice lo que él encontró, y dice que fue el título de su libro, uno de sus libros más famosos, que dice El hombre y su búsqueda de significado. Así se llama el título de su libro más conocido, El hombre y la búsqueda de significado. Y él dice, el mayor motivador para un ser humano no es el poder, no es el dinero, sino es la búsqueda de significado. Dice, ese es el mayor motivador que yo encontré, la búsqueda de significado, la búsqueda de razón de ser, ¿sí? Y él habla acerca de la fe y habla también algo acerca de Dios, y su postulado es muy interesante respecto a lo que pasa en la mente humana. Tú estudiaste psicología también, y me llama mucho la atención que algo que mantiene, vieron también, hay una película que se llama La búsqueda de la felicidad, más para acá de ¿cómo se llama? Pero el actor, Will Smith. Sí, Will Smith. Esa es otra también muy interesante. Pero yo hablo de esta de Will Smith, se llama The Pursuit of Happiness, la búsqueda de la felicidad. Y es algo, digamos, en otro nivel, pero tienes que trabajar, tienes que salir a vender, que nadie te compra, tu niño, que nadie lo puede cuidar, te llena de dolor, de ¿qué hago? De pérdida de esperanza. Su esposa ya no quiere estar con él porque no trae dinero en la casa y lo abandona, ¿verdad? Entonces tiene que sobreponerse a situaciones de esa magnitud. Pues entonces esa búsqueda del ser humano es algo real, es algo que quizá todos padecemos, que todos tenemos en algún momento de nuestra vida. Entramos en crisis. Me acuerdo que se habla mucho de la crisis a través de toda la vida del ser humano, crisis en la adolescencia, crisis de los 20, crisis de los 30, crisis de los 50, crisis de los 60. Pues, toda la vida es llena de crisis porque el ser humano está en búsqueda de este significado. Cuando Pablo habla de la esperanza, que Cristo es la esperanza de gloria, justamente está diciendo no solamente la búsqueda del ser humano, ¿sí?, sino la meta, ¿sí?, sino el encontrarlo, el encontrar este tesoro. Ya no solamente es la búsqueda, ¿sí? Muchos mueren en la búsqueda y nunca obtienen, mueren con un corazón vacío. Por eso hay otros escritores que dicen, ni las riquezas, ni los lujos, ni los viajes, ni los títulos, ni los bienes, ni las casas, todas las riquezas que tú puedas tener, no llenan ese vacío del corazón humano, ¿sí? Porque la llenura de ese corazón, quizá en la búsqueda te da motivación para grandes logros, ¿sí? En los deportes, las medallas, porque es la búsqueda de, ¿sí? Y en esa búsqueda el ser humano puede tener muy grandes logros. Pero el asunto es de que puede morir sin haber llenado ese vacío de la búsqueda. ¿Sí me explico? ¿Sí? No encontró lo que buscó durante toda su vida. Pero Pablo nos está diciendo, Cristo es la esperanza de gloria. Él es la esperanza de gloria. Él es la esperanza verdadera de todo ser humano, de toda búsqueda.
Cualquiera que sean nuestras situaciones, ya sean malos hábitos que no podemos vencer, derrotas continuas, mal carácter que no podemos controlar, nos encontramos muy irritables muchas veces, con enojos, amarguras, en las enfermedades, en la adversidad, en la imposibilidad de cambiar nuestro entorno y a nuestra familia, a nuestra persona, nos encontramos sin esperanza. Pablo nos está diciendo, ese problema del ser humano lo encuentras resuelto en Cristo cuando Él es tu esperanza. Cuando habla Pablo acerca de las riquezas, una definición de riquezas es abundancia de recursos, bienes o activos, ¿verdad? Abundancia de recursos, bienes o activos. Se le da valor a algo por su utilidad, por su uso, por el beneficio que puede traer. Y tenemos esta ley de la oferta o la demanda. ¿Cuándo algo deja de tener valor? ¿Cuándo algo deja de tener valor? Ya no se necesita mucho. Cuando hay mucho. Ajá. Cuando alguien dice, ¿te crees la última coca del desierto? Porque todos la quieren porque en el desierto no hay agua, nada más hay una, exactamente. ¿Sí? Deja de perder importancia cuando ya no te cuesta trabajo conseguirlo, ¿verdad? O sea, ya pierdes la noción de la importancia de algo. Sí, o la utilidad, las bolsas de valores bajan, ¿vale? La oferta y la demanda. Ajá. Algo puede tener alto valor en un día. ¿Se acuerdan cuando Cristiano Ronaldo en una conferencia de prensa quitó 2 Coca-Colas y puso una botella de agua? ¿Ustedes que les gusta el fútbol? ¿Sí? Ese día las acciones de Coca-Cola estaban arriba. Ese día las acciones de Coca-Cola se fueron al suelo. ¿Sí? Por una acción de 3 segundos quitó las cocas y puso y dijo agua. Así puso. Así dijo, pues. ¿Por qué a esta información Pablo le dice, en este baúl misterioso tú encuentras riquezas? ¿Por qué? ¿Riquezas para quién? ¿Qué hay de utilidad en esta información? ¿Qué beneficia a estas riquezas, a este tesoro? ¿Alguien tiene algún pensamiento? ¿Por qué es valioso? Porque es un tesoro que tú debes de descubrir, tú y yo debemos de descubrir. Ahí les va una pista. ¿Por qué le llama riquezas? ¿Riquezas para quién? ¿O quién se puede beneficiar de eso? ¿Quién lo puede apreciar? ¿Vale? La necesidad de Dios, la necesidad de Él, te hace apreciar, ¿sí, Josué? Porque es el regalo de una ¿Es el regalo qué? Es el regalo de una bendición que nos da. No te escucho muy bien, pero Es una riqueza que no merecemos, pero Él la pone a nuestro alcance. Él pone a nuestro alcance esa riqueza. ¿Y qué beneficio tengo yo de eso? No sé, estoy tratando de pensar lo profundo que es cuando Pablo habla de Cristo, la esperanza de gloria en nosotros. Ajá. Entiendo la palabra esperanza como algo futuro, algo que se va a dar, pero creo que también es muy presente. Claro, es aquí. Pablo quita todas las cargas del corazón, donde no importa lo que eres, ¿no? O sea, en Cristo tienes todo. Sí. Ahorita y en un futuro. O sea, cuando Él venga y estemos perfectos en Él, Pablo dice, yo estoy trabajando para que todos los hombres entiendan, que haya conocimiento, los voy a amonestar, les voy a informar, les voy a enseñar, pero aquí está toda la sabiduría, o sea, lean y entiéndanlo. Entonces está hablando de algo muy presente y algo muy futuro, donde es cierto, pasamos por necesidades y cosas complicadas, como tú dices, a lo mejor ahorita físicas, económicas o a lo mejor un problema de salud, ¿no? Sí. O de cualquier otro problema que te puede inundar al punto que te aplasta.
Sí, Pero cuando recuerdas quién es Cristo en nosotros, te das cuenta de que es Él, pues, o sea, y que lo que Él tiene para nosotros hoy y mañana ya cubrió todas las necesidades, ¿no? Creo que tiene que ver con eso. Lo sí. único que me llama la atención es la palabra esperanza como algo futuro, pero a mí algo no me cuadra todavía, yo no logro cerrar todavía, siento que algo me falta de entender de lo que Pablo tiene ahí, porque Pablo ya tenía todo en Cristo, pero porque está en la penal y está feliz escribiendo esto. Algo tenía ya él que yo no he logrado encontrar, pues, porque a mí todavía me gusta mucho el dinero y otras tonterías. Posiblemente sí. Algo falta, ¿no? A mí algo me falta. Cuando yo leo esto de riquezas, digo, pues sí, cuando estemos en el cielo, pero ahorita me hace falta aquí, ¿no? Y alguien enfermo diría, pues sí, voy a estar allá con él, pero ahorita necesito mi salud, pues, o sea, necesito levantarme, recuperar mis pulmones, mi vista, lo que sea, ¿no? Entonces, eso eso es valioso, claro, es valioso. Dios nos da el sustento diario. Pero vean, tal vez estamos en ese camino, justamente, Julio, de decir, ¿por qué Pablo levanta tanta esta información o esta obra de Cristo como riquezas, tesoros, riqueza, la esperanza de gloria, que cuando tenemos una necesidad profunda y Dios ilumina nuestro entendimiento de esto, lo demás, como la bolsa de valores, pierde su valor? Digo, si me muero, Pablo decía, pues ya estoy con él, o sea, qué padre, mejor, prefiero estar allá. O sea, pierdes el valor de algunas cosas pierden su valor cuando apreciamos la obra de Jesucristo. Miren, déjenme continuar. Les voy a dar una pista que más adelante en el 2.20, vamos a ver, vean el 2.20, ¿ya lo tienen? Ahí en Colosenses. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué si vivieses como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, ¿verdad? De no hacer esto, haz esto, pórtate bien, haz aquí, haz allá. Dice, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, es decir, de controlar tu conducta, para mejorar tu conducta, ¿sí? Pero, punto y coma, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Sí encuentran la conexión, la pista? ¿Sí? Alguien puede decir de sí mismo, de su conducta, yo hago esto, yo me porto así, yo tengo así, yo controlo esto, yo me porto así, controlo mi salud. Ande. Sí, 1 Corintios 1:30 habla de la sabiduría de Dios y podemos conocer esa sabiduría. Menciona santificación, menciona primero justificación, santificación y redención. Yo lo veo como los tres tiempos de la salvación. Ajá. En Cristo, en nuestro espíritu, estamos 100% justificados y sentados a la diestra del Padre. Esa es la perspectiva de Dios. Sí. Y lo que está diciendo Pablo ahorita es la perspectiva de nosotros a nivel del alma, de la santificación. Ajá. Entonces, Pablo lo que quiere es que esos creyentes vean lo que son en Cristo, Sí. en su posición, justificados, para que puedan ser santificados en su alma y no estén sujetos todavía a esta perspectiva del ser humano, presente, pasado y futuro. Por eso dice en la esperanza de su gloria, ya fue hecho en nuestro espíritu, justificados 100%, Sí. sentados a la diestra del Padre. Pero en nuestra alma, en nuestra santificación, no la vemos como ya sucedida, Ajá, sino que va a llegar a suceder. Sí. Y la redención, pues es lo último, cuando el Señor venga y los muertos resuciten primero y los que estemos vivos ascendamos y nuestro cuerpo sea
glorificado con Él. o redimido. ¿Sí? Aquí, gracias Doc, dice que estas conductas o disciplinas, ¿verdad? Como dice, de acuerdo a mandamientos de hombres, de hacer o no hacer, dice, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No tienen valor. Cuando la carne quiere lo que quiere, nos lleva cautivos, pues, lo hacemos. ¿Sí me explico? La carne es un tirano. La carne es un tirano que cuando nos domina a los creyentes y vivimos en la carne, controla nuestra conducta y puede destruir nuestras vidas. Pero estas riquezas en Cristo sí tienen valor contra los apetitos de la carne. ¿Sí me doy a entender? Es un pequeño tip, pero ahí están las cosas de valor, ¿sí? Estas riquezas tienen un gran valor porque entendemos que nos han librado de la esclavitud del pecado, porque estoy muerto juntamente con Cristo, porque Cristo vive en mí en ese proceso de santificación y puedo confiar en Él. Bueno, me voy a apurar porque se me acaba el tiempo. Alguien lea, por favor, el versículo 2.1 de ahí de Colosenses. Esto está interesante también. 2.1 de Colosenses. ¿Quién lo quiere leer? Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ajá. Oscar nos compartía que esta palabra gran lucha es como una agonía, ¿sí? Pablo nunca había ido a Colosas, nunca había ido a la Odisea. Había gente a las que él les estaba escribiendo que no los conocía en persona, pero él tenía una gran lucha para enseñar, para escribir, para enviar a alguien a que les enseñara, como Epafrodito, que podía ser confiable para que les enseñara. ¿Sí? Es una gran lucha. Y se acuerdan que ahí en el 4:16, más adelantito dice, cuando esta carta haya sido leído entre vosotros, Colosenses, haced también que se lea en la iglesia a los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Es el intercambio de cartas, ¿sí? Si vemos en el mapa, digamos que la Odisea está aquí, en lo que actualmente es Turquía, está la Odisea, o estaba la Odisea, y arriba estaba una ciudad llamada Hierápolis, como a 12 kilómetros, y abajo estaba la ciudad de Colosas, como a 18 kilómetros. Eran ciudades cercanas, pues. Y en un tiempo Colosas era más próspera que la Odisea, porque la ruta comercial de la zona pasaba más por Colosas. Pero en algún momento de la historia cambió la ruta y la ruta comercial se volvió más a la Odisea, ¿sí? Y la Odisea entonces recibía visitantes, y ustedes saben que cuando hay comercio, pues hay cosas que venderles a los viajeros, tanto hospedaje, comida, ropa, todo lo que necesiten, y tuvo un auge próspero la Odisea. Y Pablo nunca había ido ahí, pero les escribe, les dice, sostengo una gran lucha por ustedes. ¿Se acuerdan de este texto de Apocalipsis 3 que dice, se los voy a leer, no lo busquen, que tiene una carta, un mensaje a la iglesia de la Odisea? Es la misma iglesia, ¿sí? Él le dice, escribe a la iglesia de la Odisea, testigo fiel y verdadero, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso me llama la atención, es algo como una de las razones por las que las personas dejan de ir a la iglesia, porque buscan a Dios un tiempo y después la vida se les arregla o encuentran un camino próspero, ¿verdad? Y
y ya no están aquí, pues, ni aquí ni en otra iglesia, porque ya no necesitan a Dios. Soy rico, he encontrado la manera de arreglar mi vida, de componerme. ¿Mané? ¿Se les desarregla? Después. La vida se les desarregla. Y la Odisea, aunque hay una interpretación de que estos 7 mensajes son tiempos a través de la historia de las iglesias, pero era un hecho que la Odisea tenía esta actitud de decir, ya soy rico, ya se me arreglaron mis problemas, ¿sí? No tengo necesidad. De hecho, es una de las cosas cuando hablamos acerca de ser miembros de una iglesia o miembros de un cuerpo, que dice el que no se siente miembro o el que quiere tomar, dice, no tengo necesidad de vosotros, ¿sí? Y por eso no estoy aquí, no los necesito, pues. Los amo, los estimo, pero no los necesito. Así era la actitud de la Odisea. Ahora, mi punto con esto es que ahí en Apocalipsis dice, ojalá fueses frío o caliente, pero la Odisea eres tibio. Si han escuchado, quizá han escuchado la interpretación incorrecta de esto frío y caliente y tibio. ¿Verdad? La primera impresión que tenemos es decir, que Dios dijera, ojalá fueses frío para conmigo, ojalá fueses caliente, ardiente de estar aquí y hablar y ser un cristiano ardiente, pero eres tibio. Pero esa no es la interpretación. Hay una historia de la geografía y de lo que sucede en estas 3 ciudades. Se la voy a tratar de comunicar brevemente, si no luego también les paso un documental que hay al respecto. Colosas, la ciudad al suroeste, era una ciudad alta y en muchos meses del año tenía nieve. Colosas tenía nieve, ¿sí? Y bajaba hacia la ciudad ríos de agua fresca, ¿sí? Agua fría y fresca, ¿sí? Que muy refrescante en los tiempos de calor. Hoy anoche sentimos que no dormimos por un calor intenso. Ya hoy hasta Pepe se vino en short porque digo, ya el calor ya está muy fuerte el calor, pues. ¿Qué estás tomando, Mario? ¿Por qué? Ya no salió la ilustración. Lo mejor que le caería a Mario sería agua fresca, con un hielo, agua fresca, te refresca. Resulta que Colosas tenía fuentes de agua fresca, agua fría para la ciudad. Y la ciudad al norte, que era Hierápolis, era todo lo contrario. Tenía aguas termales, lo que conocemos como aguas termales, que son medicinales, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá nos llevaba a un lugar llamado, no me acuerdo cómo se llamaba, se me fue el nombre, pero eran como piletas de agua caliente y eran medicinales, sí, por Tepojulco, Ixtapan de la Sal, Ixtapan de la Sal, y hay varios lugares otros donde hay aguas termales y es benéfica, son medicinales y al cuerpo, no sé qué. Pero resulta que la Odisea no tenía fuentes de aguas, carecía de agua, ¿sí? La geografía no le permitía tener su propia fuente de agua. Y entonces venían, ¿cómo se llaman? Acueductos, tanto de Hierápolis como de Colosas, a través de ríos o acueductos se surtían de agua. Y entonces, Colosas tenía agua fresca, agua refrescante, y Hierápolis tenía aguas medicinales calientes, ¿sí? Y de ahí viene la ilustración, el mensaje de la iglesia de Apocalipsis. Dice, ojalá fueses útil como aguas termales, ojalá fueses
caliente como aguas termales porque es muy útil a la salud del cuerpo. Ojalá fueses frío como el agua de Colosas, que es refrescante. Las dos son muy útiles. Si las dos son buenas, no está hablando de un estado espiritual de frialdad y de ardor por el Señor. No, está hablando de la ilustración del beneficio del agua fría y del beneficio del agua caliente. Dice, pero imagínate a un hermano, una persona queriendo refrescarse y que el agua esté tibia. Esperas que el río esté fresco y está tibio, lo primero que haces es vomitarlo de la boca, lo echas, lo escupes, ¿sí? Porque no es bueno, ¿sí? Así era la iglesia de la Odisea. Y Pablo tiene una gran lucha por la iglesia de la Odisea. Ojalá fueses frío o caliente como el agua que ustedes reciben, pero tu agua es tibia. Hablando ahí sí de su tibieza espiritual o su conformidad con el mundo. Su aprecio por las riquezas temporales y no de las riquezas espirituales de las que Pablo está llamando a los creyentes a encontrar en este misterio. Y termina Pablo diciendo, la gran lucha es contra la tibieza, ¿sí? Contra el desprecio de las riquezas que tenemos en Cristo. Los quiere consolar o animar con estas verdades, que lo hagan juntos, unidos en amor, como nos compartía Oscar, hasta alcanzar las riquezas, hasta alcanzar el conocimiento, el entendimiento de las riquezas. Termino con 4 pares de frases o de palabras. La primera, en el versículo en el 5, dice 2:5 de Colosenses, dice, estoy ausente en el cuerpo, pero en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro orden y firmeza. Ahí está la primera par de palabras. Orden y firmeza de vuestra fe. ¿En dónde? En Cristo. ¿Sí? Orden y firmeza en Cristo. Firmeza habla de estabilidad. ¿Sí? El segundo juego de palabras en el versículo 2:6 que nos compartió Víctor es recibir y andar. Así como recibiste al Señor Jesucristo, andar en Él. Recibir y andar ¿en dónde? En Él, en Cristo. Y luego en el 7 dice arraigados y sobreedificados ¿en dónde? En Él. Vean el énfasis en estas cosas, es en Cristo. Ahí están tus riquezas, ahí está tu esperanza de gloria. Esa es tu posición, tú en Él y Él en ti. Orden y firmeza, recibir y andar, arraigados y sobreedificados. Arraigados a echar raíz, es una persona estable en la fe, y de ahí sobreedificamos o construimos encima caminando. Cuando habla acerca de Cristo, déjeme decirlo de esta forma, cada persona pudiera tener un concepto diferente de Jesucristo, ¿sí? Si yo te digo Jesucristo, tal vez en tu cabeza te aparece el actor de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, ¿no? Y está ahí. Pero a lo mejor a otros, al decirle Jesucristo, te aparece el otro actor, el que mencionaba Joshua la otra vez, de Chosen, sí. Porque tenemos esa imagen del actor, ¿no? De la persona que interpreta a Cristo. Si yo les digo silla, una cosa como una silla, tal vez para ti es una silla de piel, confortable, de 3 posiciones, pero a lo mejor silla es algo de madera, de 3 patas, ¿no? El concepto de silla puede variar, igual si les digo carro, tal vez para ti el carro es a todo lujo, último modelo, aire acondicionado, calefacción en el asiento, pero a lo mejor si te digo carro, es uno que tienes que empujarlo para echarlo a andar, ¿no? Un bocho, ¿vale? Sí, uno de paletas.
cuando Pablo está diciendo en Cristo, firmeza en Cristo, andar en Cristo, arraigado, sobreedificado en Cristo, Pablo no está diciendo del Cristo que tú tengas en tu mente, ¿sí? O que el mundo entienda como el Cristo, que cada quien tenga su concepto de Jesucristo. No, solo hay una identidad, una persona de Jesucristo. Y realmente no debe estar en nuestra cabeza. No creo que sea correcto tener una imagen de una persona, de un actor en nuestra cabeza. Pero lo que debe estar en nuestra cabeza es esta descripción de Pablo acerca de Jesucristo. ¿Sí me doy a entender? Él es la imagen de Dios. Él es el originador de toda la creación. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el sustentador de todas las cosas. Él tiene la preeminencia sobre todas las cosas. Si ese no es tu Cristo, si ese no es tu Jesucristo, nos falta escarbarle y leer y subrayar y conocer al Cristo de las Escrituras. Y termina diciendo, con acción de gracias, abundando en acciones de gracias. Es decir, cada vez que descubres un tesoro en este misterio, dices, gracias Dios por Jesucristo, que es mi sustentador. Si Él sustenta toda la creación, claro que puede tener cuidado de mi familia, de mi matrimonio, de mi vida, de mi trabajo, de las pequeñas cosas que decía Víctor. Si crees que no puede, entonces tu concepto de Cristo es otro y necesitamos escarbarle más a estas escrituras y dar gracias a Dios por el Cristo de estas escrituras. Continuamos la próxima semana, primero Dios. Gracias, Víctor.